Bien, vamos a iniciar la presentación el día de hoy. Mi nombre es Harold Dávalos, soy ingeniero electrónico graduado en la Universidad Mayor de San Simón. Tengo ya más de 10 años de experiencia en el tema de instrumentación. Trabajo en la empresa Helios aproximadamente 7 años, en la cual he logrado trabajar en el área del sector de calidad eléctrica. Hace un par de semanas incluso aprobé un curso de certificación de calidad eléctrica desde la Academia de Fluke. Mi trabajo dentro de la empresa de Helios es la venta, comercialización de instrumentos, también hacer todo el tema de soporte técnico y servicio de pre y postventa, asimismo hacer la capacitación en el uso de los instrumentos y bueno, dar ponencias o charlas de forma periódica. Tengo varios cursos de especialidad en el tema de calidad eléctrica, también cursos asistidos en lo que es vibración y acústica y bueno, eh, una experiencia en el área de instrumentación que lo vamos plasmando día a día. El día de hoy vamos a verificar un poco qué es la introducción a la charla del día de hoy, referente a lo cumplimiento de normativa boliviana para lo que es puesta a tierra. Vamos a conocer algunos criterios orientados principalmente al tema de medición de la norma boliviana 14.8009, lo que son principios de medición de resistividad de suelo, mediciones de sistemas de puesta a tierra, mantenimiento de sistemas de puesta a tierra, algunos equipos de mediciones que tenemos para ofertarles y al final una sección de dudas y conclusiones. Cabe recalcar que la norma boliviana 14.8009 está más orientada a lo que son sistemas de puesta, o sea, obras de montaje, obras de cómo construir las mallas, etcétera. Pero nuestra información el día de hoy está orientada a lo que es el servicio de medición. Vamos a hablar constantemente de lo que es metrología y medición para los sistemas de puesta a tierra. Bueno, Fluke desde 1948 ha ido innovando hasta la fecha con instrumentos de medición. Inició con la fabricación de los primeros multímetros y en la actualidad contamos con una amplia gama de instrumentos en los que destacan equipos de puesta a tierra, equipos de comprobación de aislamiento, equipos de análisis de calidad eléctrica, termografía, tenemos sistemas de vibraciones, tenemos equipos que van ahora incluso para inspecciones acústicas de efecto corona, también lo que es detección de fugas de aire comprimido de una forma muy sencilla con la cámara acústica y bueno, una serie de equipos que van innovando permanentemente. Bien, entonces, ¿por qué debemos primero colocar un sistema de puesta a tierra? ¿Cuál es el objetivo de la protección del sistema de puesta a tierra? Principalmente porque en toda conexión eléctrica, ya sea domiciliaria o ya sea industrial, se debe cumplir y respetar ciertas normas para garantizar la seguridad de las personas, de los trabajadores en cierta instalación y de la misma manera también asegurar y proteger nuestros equipos, nuestros activos, para evitar poner en peligro, en riesgo a primero a nuestro personal, a nuestra persona y segundo, bueno, dañar a nuestro sistema productivo. Entonces, existen varias normas internacionales orientadas primero a lo que es la seguridad personal, las normas OSHA, NFPA, las normas ANSI, pero también existen normas que están orientadas al tema de control industrial para montaje de sistemas de puesta a tierra y protección para industrias, telecomunicaciones, hospitales, subestaciones eléctricas, etcétera, que están regidas bajo normas TIA, IEC, CENELEC y la IEEE. ¿No? Entonces, este es un tema de bastante análisis y que también requiere mucho estudio, lo que es sistemas de puesta a tierra, porque llegan a afectar muchas variables y sin embargo, para conceptos de calidad eléctrica y conceptos de protección, toda eficiencia eléctrica, todos los sistemas de una buena protección de calidad eléctrica parte de tierra. Si tenemos un sistema de tierra completamente operable, permanentemente medible, con un mantenimiento rutinario, entonces podemos asegurar que nuestra eficiencia eléctrica, nuestra calidad eléctrica va a estar debidamente aceptable, eh, por lo menos en cuanto a lo que es el tema de descarga de basura, de basura eléctrica o de armónicos, etcétera, que pueden llegar a afectar y alterar su sistema de distribución eléctrica. ¿No?
Entonces, en base a estas normativas internacionales, también Bolivia cuenta con una normativa, la 14.8009, que bueno, ya estamos en la versión 2015. Creo que la primera versión era de 1994, y ha habido muchas correcciones en cuanto a conceptos, en cuanto a tecnologías y procesos. Pero bueno, cabe indicar que existen dos normas previas, la 14.8005, que son instalaciones eléctricas y sistemas de puesta a tierra. Principalmente en esta norma se especifica el tipo de conductores, qué tipo de conductor utilizar para colocar una malla a tierra, etcétera. Y bueno, la 14.8006, que nos indica más o menos, que nos indica qué tipo de jabalina, qué tipo de malla usar para qué tipo de electrodos o soldaduras para lo que es sistemas de puesta a tierra, ¿no? Y bueno, el objetivo de la charla, la 14.8009, que es la normativa en la cual nos indica cuáles son los criterios de diseño y ejecución para los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Entonces, esa norma ha agarrado bastante fuente de lo que son las normas IEEE y la IEC para poder adaptarla hacia nuestro segmento boliviano, y obviamente las instalaciones eléctricas tienen que estar acorde y al cumplimiento de esta norma. Eh, Dentro de lo que es la norma boliviana, he logrado extraer ciertos puntos que son relativos para el área de medición, principalmente el objetivo de esta charla, en los cuales tratan, por ejemplo, conceptos interesantes de lo que es conexión de puesta a tierra, en la cual detalla que es una conexión especialmente diseñada por dos o más componentes para un sistema PAT, no el sistema de puesta a tierra que lo llamamos acá. Tenemos la conexión equipotencial, que identifica que cuando se colocan dos o más puntos de puesta a tierra, tienen que estar en el mismo valor de potencial para prevenir fallas o daños. Hablamos de contacto directo y contacto indirecto de corriente, en la cual podemos ser una resistencia que traiga el flujo de corriente a tierra y puede afectar a nuestra salud. Eh, Hablamos de lo que son corrientes de fallo a tierra, cuando existe una falla y esa corriente fluye a tierra. Hay términos interesantes como el tema de corrosión, que es un ataque de una materia para destruir progresivamente la misma. Se ha visto bastante en varias instituciones cuando hay terrenos bastante salitrosos que empiezan a degradar, a corroer las mismas varillas de cobre, y obviamente estamos perdiendo la protección. No se ha hecho un mantenimiento adecuado, entonces la corrosión es bastante recurrente. Problemas de electrocución. Bueno, también conocer lo que es un electrodo de puesta a tierra, donde es un conductor o un grupo de conductores que van enlazados para conectarse a terreno. Conceptos como lo que es equipotencialidad, ¿no? Hablamos que equipotencialización, equipotencialidad y equipotencializar son conceptos bastante relativos para poder tener nuestra malla o nuestro sistema de puesta a tierra debidamente equipotencializado de potencias iguales para evitar daños en nuestros sistemas de protección. Hablamos de lo que es malla de puesta a tierra, ¿no? Cuando tenemos acá que los sistemas, aquí habla de los sistemas, cables desnudos, jabalinas, mallas, planchas que se coloquen a tierra. Eso es un sistema de protección. Cuando hablamos de poner a tierra, hablamos de realizar una conexión entre un nodo de operación a una instalación y el suelo. El suelo representa nuestra resistencia de puesta a tierra, ¿no? Después hablamos de lo que son resistencia de dispersión o puesta a tierra, el concepto en el cual indica que es una relación de potencial entre el sistema de puesta a tierra a medir respecto a una tierra remota. Resistividad de terreno es un tema muy importante. Generalmente, antes de hacer un procedimiento de implementar una malla, implementar una jabalina, etcétera, debería hacerse un estudio de terreno para poder identificar en qué punto o en qué segmento colocar nuestra malla para tener un valor menos resistivo de terreno, no de resistencia, menos resistivo. Y obviamente, al ser un terreno menos resistivo, la resistencia va a tender a ser mucho más baja, ¿no? El suelo terreno lo llamamos a la capa de productos a la que está entre el límite de la roca y la atmósfera. Entonces, nosotros colocamos nuestras jabalinas, nuestras mallas enterradas en el terreno o en el suelo para poder generar la protección. Otro concepto interesante es el telurómetro, ¿no? Está dentro de la normativa. Este es un instrumento que se dedica que ha sido diseñado para la medición de la resistividad y resistencia de sistemas de puesta a tierra.
Aquí habla de conceptos importantes como son frecuencia, que los equipos tienen que contar sistemas de alarma, detecciones de corriente y los escalas y márgenes de error, ¿no? Entonces, dentro de la normativa misma, por ejemplo, indica que las pruebas de puesta a tierra, e incluso los fabricantes, no deben realizarse sobre la frecuencia portadora. O sea, ningún equipo de puesta a tierra debería inyectar en los 50-60 Hz. Por lo general se inyecta con una frecuencia al doble de la portadora o una frecuencia variable, ¿no? Tenemos equipos que se pueden ir desde los 86 Hz, 98 Hz, 128 Hz o más o menos, pero nunca debería ir en relación a la portadora, ¿no? Y obviamente tierra es con todo lo que podemos definir como un concepto general a lo que es suelo, tierra, masa, chasis, donde colocamos un punto de referencia para lo que es la medición. Entonces, son conceptos bastante importantes, obviamente tienen muchos más, tendrán que adquirir toda la norma para poder tener todo este compendio, pero lo que he tratado de resumir más que todo son conceptos que están ligados a lo que es el tema de medición en puesta a tierra, uno que puedan conocer esos términos para poder realizar las mediciones diferentes, ¿no? Bien, otro de los puntos interesantes dentro de lo que nos indica la normativa boliviana 148009 es los efectos de la corriente versus tiempo para la protección de las personas, ¿no? Eso también está basado en relaciones a la norma IS 60479-1, donde nos indica que se hace una relación entre el periodo, el periodo de que puede estar sometida una persona a cierta corriente de flujo y la corriente misma, el rango o el nivel de corriente, ¿no? Entonces, la normativa boliviana, por ejemplo, nos indica que existe un umbral de 30 miliamperes y que una persona puede estar en contacto hasta 30 miliamperes, hasta un rango de los 100 microsegundos y no percibir más que una pequeña descarga eléctrica, una pequeña sensación de dolor, ¿no? Pero por encima de los 30 miliamperes ya llegamos a obtener problemas mucho más serios como contracciones, quemaduras e incluso llegar a afectar a la vida, ¿no? Llegar a la muerte por parte del operador. Incluso dentro de los mismos 30 miliamperes que lo ponemos como umbral, si estamos por un periodo por encima de los 100 microsegundos, obviamente vamos a tener, como pueden ver aquí en la curva, a eh, tener daños mucho más severos, ¿no? Mucho más críticos, con un rango de corriente incluso un poco más baja que los 30 miliamperes. Pero generalmente a este rango, a los 30 miliamperes, con un contacto accidental, lo primero que se hace es soltar, desconectar ese conductor y evitamos consecuencias fatales, ¿no? Pero la norma boliviana nos establece este umbral. Y está, como les digo, está basado en función de normas internacionales, a las normas OSHA, FPAs, que son normas de seguridad ocupacional. Entonces, sabemos que acá vemos la tabla que indica la norma boliviana para el efecto de la corriente en el cuerpo humano, ¿no? Cuando habla de una intensidad de 1 miliamper, generalmente es como un pequeño cosquilleo que se puede sentir en la yema de los dedos. De 1 a 6 miliamper, generalmente lo que sí es uno puede tener un contacto accidental y soltarlo porque va a sentir una sensación de un choque. Generalmente no perjudica la capacidad de una persona. Entre 9 a 25 miliamper, esta corriente sí puede ser un poco más dolorosa. En este caso, como dicen, puede llegar a atrapar incluso a la persona y evitar que lo suelte. Y obviamente ya va a empezar en función al tiempo al cual se encuentra enlazado a esta red, va a empezar a generar diferentes cambios en la persona, principalmente en el organismo y el daño hacia el mismo operador. Y bueno, entre 25 a 100 miliamperes, pasando ya el umbral de los 30 miliamperes, puede tener efectos letales porque puede llegar a alcanzar incluso hasta la fibrilación ventricular, ¿no? Por provocar un paro cardíaco, necesitar lo que es el RCP y bueno, asistencia médica, podemos llegar a tener complicaciones hasta fatales. Entonces, la norma boliviana también nos indica cuáles son los límites o los umbrales de control para nuestros operadores dentro de lo que es una instalación eléctrica y además por eso mismo se nos indica que se tiene que hacer
un sistema de puesta a tierra para proteger al personal de este tipo de eventualidades. Ok. Entonces, la norma boliviana, la 14.8009, también indica unos capítulos, las mediciones en su sistema de puesta a tierra, ¿no? La medición nos indica que tiene que realizarse generalmente de forma periódica para verificar la efectividad de una puesta a tierra recién construida. O sea, construimos nuestra malla y tenemos que medir para verificar cuál es el nivel de resistencia de esta malla. Una rutina de mantenimiento, la norma boliviana especifica que debería hacerse, bueno, dice cada 2 años después de haber implementado una nueva malla. Nosotros lo hemos visto y hemos seguido también muchos cursos, mucho tipo de análisis, donde nos indica que por lo menos debería hacerse una rutina de 2 veces al año para conocer cuál es el estado de operación de nuestras mallas de puesta a tierra. Lo explico un poquito más adelante por qué. Después también se hace pruebas para corroborar cambios, mejoras que se hayan realizado, colocar, qué sé yo, una jabalina en paralelo y ver cómo ha bajado el nivel de resistencia. Em, Después también para diseñar sistemas de protección para el personal y para nuestros equipos, ¿no? Entonces, se debe verificar las tensiones medidas corrientes espurias, las corrientes que son que van a ir hacia tierra, para que estas no comprometan a la vida humana a las personas que vayan a realizar la medición o operaciones de mediciones de puesta a tierra. Bien, otra de las características respecto a la norma boliviana especifica a los equipos de medición, ¿no? Dice que por lo menos un telerómetro debería disponer de 2 electrodos como mínimo para pruebas de resistencia de puesta a tierra. Esto hablamos en un procedimiento llamado caída de potencial, que es el que especifica la norma. El tipo de conductor, el calibre de 14WG o superior, que tiene que ser aislado, y de longitudes bastante amplias para los procedimientos de medida. Más adelante vemos cuáles son las distancias de separación. Disponer del tipo de conectores, que el equipo tenga alarmas cuando no cierran el circuito para prevenir fallas, eh, que la corriente inyectada debe ser alterna y su frecuencia de trabajo no debe coincidir con un armónico. Lo que les decía, no deberíamos, primero, que nuestra frecuencia sea de los 50 o 60 Hz de la portadora y que también esa frecuencia no pueda ser un submúltiplo de un armónico de la señal de tensión. Sabemos que un armónico es una degradación eléctrica, es una deformación, son subfrecuencias que están dentro de una portadora. Y si tenemos un cruce entre un valor armónico y una frecuencia de medición, vamos a tener errores en el proceso de medición. Por eso es que también se exige mucho que se utilicen equipos de multifrecuencia para poder eliminar esos datos de frecuencias que puedan alterar un proceso de medición, ¿no? Los rangos de corriente y bueno, que además cumplir con todos los requerimientos de seguridad al momento de operar el equipo. Bien, también habla de lo que es el mantenimiento de sistemas de puesta a tierra, lo que les decía. La norma boliviana especifica o nos indica que después de haber realizado la instalación, como mínimo debería hacerse una medición a los 2 años para ver cuál ha sido el comportamiento de esta malla, ¿no? La norma boliviana es la que nos indica que por lo menos a los 2 años de haber puesto la malla, la jabalina, debería hacerse una medición para ver el comportamiento de este sistema de puesta a tierra. En este punto, por ejemplo, nosotros hemos llegado a discutir varios términos porque las mediciones de puesta a tierra deberían realizarse mínimamente 2 veces al año, uno en invierno y otro en verano, porque obviamente el tipo de las condiciones de terreno van a afectar en función al ambiente en el que se encuentra, ¿no? Porque en verano obviamente el terreno está más húmedo, el terreno es más flexible y obviamente la resistividad del terreno es mucho más baja que en invierno, que es una época seca, que el terreno se compacta y una resistividad bastante más alta. Entonces, esos cambios de resistividad también van a afectar a la medición de resistencia de puesta a tierra. Entonces, por eso debería hacerse pruebas mínimamente 2 veces al año para ver ese tipo de comportamiento y tomar medidas correctivas para tener nuestro sistema de puesta a tierra debidamente operable. Porque puede ser que nosotros hagamos una medición en verano y tengamos una resistencia de 5 ohmios y de acá a 2 años vayamos a hacer una prueba en invierno y tengamos una resistencia de 12 ohmios. Obviamente ese es un valor bastante alto de cambio
y puede llegar a dañar nuestros equipos o comprometer a nuestra seguridad. En cambio, cuando se hacen pruebas periódicas, podemos identificar ese tipo de fallas qué sé yo, en terrenos en invierno o otro tipo de anomalía y tomar medidas correctivas, como algo sencillo de humedecer o mantenerlo húmedo el terreno para mejorar la resistividad e incrementar bueno, y bajar también nuestro valor de resistencia de puesta a tierra. Entonces, mínimamente debería hacerse 2 veces al año la medición de nuestros sistemas de protección. Y obviamente, ¿por qué debemos medir la puesta a tierra? Es porque debemos garantizar que esa resistencia sea lo bastante baja para que no comprometa hacia nuestra integridad y tampoco hacia nuestros equipos y a los instrumentos de medición o los instrumentos electrónicos, porque en una industria sabemos que existen equipos como variadores de frecuencia, PLCs, tarjetas NDC, mucho microprocesador, incluso esta robótica, que requieren tener valores bastante bajos de resistencia para su protección en operación. Entonces, si no controlamos nuestro sistema de puesta a tierra con valores óptimos, podemos tener corrientes que circulen hacia nuestros sistemas electrónicos y dañar componentes, parar los térmicos, saltar sistemas de protección, quemar placas de variadores, quemar PLCs, quemar instrumentación como son los sensores qué sé yo, sensores de flujo, de nivel o cualquier otro componente que maneje baja corriente que vayan a quemarse por ese tipo de afecciones, ¿no? Entonces, siempre debemos medir ese valor de puesta a tierra para poder garantizar una buena protección hacia nuestro personal y hacia nuestros equipos. Entonces, todo esto nos lleva a 3 conceptos interesantes. ¿Cómo puedo tener un sistema de puesta a tierra exitoso? Primero, para un diseño correcto, lo que les decía, primero debemos evaluar el terreno, hacer un seguimiento, un rastrillaje para ubicar el punto menos resistivo y en ese punto menos resistivo yo pueda implementar mi malla o mi sistema de protección de puesta a tierra. Entonces, en base al uso del equipo, es bastante, bueno, hay que mover jabalinas, picas con diferentes ángulos para en un segmento de terreno determinar el punto menos resistivo y bueno, en valor a ese valor de terreno, la resistividad de terreno, podemos tomar decisiones de qué tipo de malla colocar, qué tipo de protecciones colocar y bueno, cuáles las técnicas para mitigar y reducir el valor de resistencia. Después tenemos que verificar que la instalación haya sido de forma correcta. Entonces, una vez que se ha instalado la malla, la jabalina, etcétera, debemos medir este punto. Obviamente, el concepto es medir para poder evaluar y ver cuál es el valor de resistencia de puesta a tierra. Si al haber implementado una malla y tenemos una resistencia bastante alta, obviamente tenemos que tomar técnicas como colocar sistemas de gel o sistemas que puedan reducir la resistividad o colocar otra malla en paralelo, etcétera, para que poner un valor mucho más bajo en cuanto al tema de resistencia de puesta a tierra y poder tener un sistema de protección adecuado, ¿no? Y bueno, también el tercer punto para un sistema de puesta a tierra exitoso es el mantenimiento adecuado. Debemos monitorear los valores de resistencia en el tiempo, lo que les comentaba, por lo menos 2 veces al año, para poder garantizar el correcto funcionamiento de nuestro sistema de protección. Entonces, la clave en los 3 puntos es medir. Medir para hacer un diseño, medir para evaluar la puesta a tierra y medir para hacer un mantenimiento periódico de nuestro sistema de protección. Entonces, vemos por qué necesitamos medir la resistencia, ¿no? Obviamente, la degradación del terreno, puede existir falsos contactos, sulfataciones en los conductores o entre la unión del conductor a una jabalina o una malla. Podemos tener problemas de corrosión, podemos tener problemas qué sé yo, de ataque químico, etcétera, que puede llegar a incrementar el valor de resistencia de protección y por consecuencia reducir el nivel de protección y seguridad, ¿no? Más a la derecha puse un concepto interesante porque les dije que las condiciones ambientales también alteran la resistividad del terreno y por ende también modifican el valor de resistencia de puesta a tierra. Ok, estas son fotografías reales, se las han tomado acá con en algunas visitas que hicimos. Por ejemplo, hemos logrado ver acá en esta pantalla, la primera imagen,
un sistema de puesta a tierra que tiene sulfatación en los conectores, ¿no? Se pueden ver aquí que existen problemas de sulfatación. Y bueno, hemos logrado destapar un poco la jabalina y hemos visto que ha sido bastante degradado el diámetro y creo que al sacarlo se ha quebrado la varilla. Eh, ¿Qué pasó? En este caso el terreno era bastante salitroso, no se ha tomado una protección debida y después de varios años han empezado a tener problemas de que saltaban sus térmicos, tenían problemas de pequeños arcos eléctricos y algunos operadores se quejaban de que al tocar un tablero emitían descargas. Entonces, se ha hecho una evaluación de puesta a tierra, hemos ido a verificar las mallas y hemos visto que en una industria no se había tomado las medidas de evaluación periódica. Entonces, habían descuidado, ellos pensaron que con tener una jabalina enterrada ya tenía la protección, pero bueno, al haberlo descubierto hemos visto que este problema de sulfatación hacía incrementar el valor de resistencia porque es como un aislante sobre el conductor desnudo de cable que iba a tierra. Habían falsos contactos, no había un buen contacto, y aparte como el tipo de terreno se había degradado la jabalina y no tenía el valor de resistencia adecuado, entonces teníamos un valor bastante alto de resistencia al medir en este punto, y lo que se ha sugerido al cliente primero era realizar un nuevo trabajo de modificación de la malla, cambiar todo el cableado, y obviamente usar sistemas de protección catódica para nuestra malla, ¿no? Es que una protección catódica es usar un ánodo de sacrificio para evitar problemas de sulfatación en nuestra malla principal. También se había evaluado, por ejemplo, ver el tema de que habían sobrecalentamientos en la línea tierra. Esto generaba ese tipo de conexiones quemadas y degradadas al punto de generar pequeños arcos, degradaciones en los bornes de conexión, ¿no? Y obviamente todo eso llegaba a afectar a su sistema operativo porque tenía muchos problemas con el tema de que sus térmicos paraban cada rato sin una lógica que pueda seguir por qué tenían eso. Si se han quemado varios PLCs, han tenido muchos problemas, entonces se ha hecho una evaluación desde tierra. Ellos, como les digo, habían pensado que era poner su jabalina y dejarlo ahí para que tengan la protección adecuada, pero todo a partir de acá se ha encontrado que la falla era de puesta a tierra y bueno, se ha hecho un cambio y ahora hacen un mantenimiento rutinario y no tienen más problemas con el tema de fallas de corrientes de fuga. Ahora, ¿cuál es un valor excelente, cuál es un buen valor de resistencia de puesta a tierra? Si bien las normas internacionales no indican cuál es el valor aceptable, porque cada uno maneja sus conceptos, ¿no? Las normas, la NFPA y la IEEE nos indican y recomiendan que el valor de resistencia de puesta a tierra debe estar por debajo de los 5 ohmios, ¿no? Principalmente todos los fabricantes de equipos electrónicos solicitan dentro de su hoja de datos colocar un sistema de puesta a tierra por debajo de los 5 ohmios, ¿no? Entonces, se puede tomar como referencia este valor de los 5 ohmios, principalmente en operaciones como centrales de telecomunicaciones, hospitales, y industrias que tengan mucha carga, que manejen varios de frecuencia, mucha carga electrónica, PLCs, etcétera, para poder mitigar errores en cuanto a sus componentes. Y bueno, la norma NEC 25250.56 indica que en instalaciones eléctricas la tierra debería ser menor a 25 ohmios, pero para equipos sensibles la resistencia puede ser por debajo de los 5 ohmios. Entonces, en relación a estos conceptos que tengamos de las NFPA y AAA y demás, lo que deberíamos tener es que nuestro sistema de puesta a tierra esté por debajo de los 5 ohmios para tener un valor RPA aceptable, ¿no? Ok, vamos a conocer un poco las resistencias, los componentes que tenemos en el sistema de puesta a tierra. Principalmente es un electrodo. Bueno, esto puede ser una malla, puede ser una plancha, una malla en delta, en redondo, colocar una serie de ellos en paralelo, etcétera. Pero se puede reducir a esto, enterrar un conductor, generalmente de cobre desnudo, a tierra, ¿no? Eh, un conductor de protección que vaya hacia nuestros sistemas de operación, es para que se conecte a tierra nuestra masa, nuestro aparato,
Y obviamente los puntos de soldadura, ¿no? En muchos casos utilizan soldadura para sellar estas uniones y evitar lo que es el aprensado, porque también puede degradarse este aprensado y soltar el sistema de puesta a tierra. Eh, y bueno, un concepto también interesante es el tema de tierra circundante, porque se tiene que identificar el terreno para evitar el problema de que existan un cruce de áreas concéntricas, que tengamos una afección en el tema de medición y la operación de los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué afecta principalmente? Un segundo. ¿Qué afecta a los sistemas de puesta a tierra? ¿No? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de puesta a tierra? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Primero es la longitud y profundidad del electrodo. Mientras nuestro electrodo sea lo más largo posible y esté enterrado lo más profundo posible, nuestro nivel de resistencia va a tender a ser más bajo, ¿no? Entonces, mientras más larga sea la varilla y mientras más profundo está en el suelo, nuestra resistencia va a ser un valor bastante aceptable. El diámetro del electrodo, por lo general, no llega a ser un valor muy relativo, muy importante. No llega a afectar, más que sería por el tema de protección para que tenga una mayor durabilidad del electrodo, pero en sí lo más importante es la profundidad, no el espesor del material. El número de electrodos es un valor muy importante. Podemos colocar varios electrodos, ya sea en paralelo o colocados en mallas, como se ven en las imágenes, para poder reducir el valor de resistencia. Esto se considera, por ejemplo, como una suma de resistencias en paralelo, porque tendríamos la conexión a masa y la conexión a tierra. Entonces, la suma de la resistencia en paralelo es una suma inversa y obviamente nos hace un valor mucho más bajo de resistencia de puesta a tierra. Y bueno, el diseño. Si se trata de un solo electrodo, dependiendo del tipo de condiciones de terreno, o mallas mucho más complejas, en función a la aplicación a la cual se vayan a realizar las acometidas. Ok, entonces es importante recalcar que hay dos conceptos muy interesantes en lo que es puesta a tierra. El primero es resistividad de terreno y el otro es la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Son dos conceptos que son muy diferentes, pero también son unidos entre sí para lo que es el tema en común, ¿no? Del tema de protección. Cuando hablamos de resistividad de terreno, tenemos que identificar en un segmento determinado dónde tenemos el punto menos resistivo en todo un área, ¿no? Entonces tenemos que primero conocer el tipo de terreno, es muy importante. Identificar si el terreno es muy húmedo, si es un terreno agrícola, si es un terreno donde existe grava, si es un terreno de grava seca, pedregoso, roca. Eso es muy variable acá en Bolivia, principalmente vemos acá en el oriente boliviano terrenos tipo pantanosos, pero nos vamos al occidente boliviano y estamos en terrenos que son roca. Entonces vamos de un extremo a otro, ¿no? Si se dan cuenta, según esta tabla, no, la resistividad, perdón, del terreno está dada en función a ohmios metro. O sea, por cada metro que vayamos haciendo una inyección, una excavación, nuestro nivel de resistencia va a bajar, de resistividad, perdón. Entonces, al primer metro tenemos una resistividad de 30 ohmios metros en un terreno muy húmedo o pantanoso, pero perforando o llegando hasta una perforación de 10 metros con una jabalina o con una malla, este valor de resistividad ha bajado a 3 ohmios metro. Entonces, se dan cuenta que en función a la profundidad, el nivel de resistividad también va bajando. Pero si vamos al otro extremo, por ejemplo, un terreno donde existe grava seca, tenemos una resistividad bastante grande de 1000 ohmios metro, ¿no? Entonces, al momento de perforar, podemos llegar a perforar 10, 20 metros, etcétera, pero se dan cuenta, esos niveles van a ir bajando, los niveles de resistividad en función a la perforación o a la profundidad de inserción. Entonces, lo primero que debes que identificar es el punto menos resistivo. Primero conocer el tipo de terreno y en función a eso hacer mediciones generalmente por el prueba de caída de potencial de 3 o 4 polos. Hacer bueno, un ejercicio de medir y tomar diferentes puntos las mediciones y en relación a los datos obtenidos poder identificar cuál es el terreno menos resistivo o el segmento menos resistivo donde yo puedo colocar mi malla. La idea es llegar al valor menos resistivo para tener una resistencia puesta a tierra lo más fiable posible, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza
lo que les decía, un equipo de 3 o 4 polos eh, que van a generar dos señales de tensión por los conductores externos, va a generar un nivel de tensión controlado, pero también genera un nivel de corriente controlado por las picas internas, ¿no? Todo lo que es resistencia está basado en la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, entonces la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Nosotros inyectamos tensión y inyectamos corriente y lo que se va a medir en el equipo es el flujo de corriente que existe en tierra y en función de ese parámetro encontrar el valor de resistencia de resistividad de terreno, ¿no? Entonces acá ya vemos un valor en ohmios metro y calculamos el valor de resistividad de terreno. Después de hacer una medición lineal, lo que se hace es girar 90 grados, 45 grados, dirección norte, sur, etcétera, las diferentes picas para poder identificar el segmento menos resistivo. Algo importante a considerar al momento de hacer esas pruebas es que la distancia de separación entre picas, como ven acá, tiene que ser mínimamente 3 veces el nivel de profundidad al cual se encuentra insertado nuestra pica de referencia, ¿no? Si esta pica de referencia está insertado a 1 metro, por ejemplo, de profundidad, la separación mínima entre las diferentes picas debe ser de 3 metros, de 3, 6 y 9 metros. Eso es lo que nos exige la norma para pruebas de medición de resistividad de terreno y también se lo utiliza en lo que es el método de resistencia por caída de potencial, ¿no? Entonces, la profundidad siempre nos va a indicar cuáles son los niveles de separación que tiene que existir entre las picas para poder eh, tomar medidas bastante precisas. Ok, hemos hablado de lo que es resistividad de terreno, pero ahora vamos a hablar de lo que es resistencia de puesta a tierra, ¿no? Entonces, si bien la resistividad me indica dónde tengo un terreno menos resistivo, ahora yo tengo que implementar mi sistema de malla y ver cuál es el valor de resistencia que genero en ese punto, ¿no? Para eso existen diferentes métodos. Las dos más conocidas son los métodos de Wiener y de Schlumberger, pero ambas coinciden, por ejemplo, en lo que es el tema de caída de potencial. Generalmente varían entre sus principios de operación. Vemos acá lo que es el método, tal vez por uso más importante y el más repetitivo, es el método de caída de potencial, que se puede usar el de 3 o 4 polos. Tenemos lo que es el método de tierra selectiva. En lo personal, una de las características que más me gusta usar, uno de los métodos más usables. Y bueno, el método sin picas. Cada uno de esos métodos tiene sus pros, sus beneficios y sus aplicaciones, pero también tiene sus contras. Tienen que saber cómo realizar las operaciones y los procesos de medición. Bien, ¿a qué me refiero? El 80% de las veces que nos traen equipos acá, a Helios, a nuestra oficina, reclamando de que los equipos tienen errores en la medición, del 80% de las veces o incluso más, se tratan de errores procedimentales del operador. Porque tenemos un equipo, acá tenemos un laboratorio de calibración, muchos clientes nos piden calibrado el equipo, entonces se les emite el equipo con el certificado de calibración que ha pasado por patrones que son muy precisos para el equipo, entonces es muy difícil que un instrumento pueda llegar a tener variaciones en el proceso de medición, ¿no? Eh, Podría ocurrir, pero muy, muy pocas veces podría ocurrir alguna falla. Pero en ese caso, igual se lo trae al laboratorio y se revisa si existe la falla, se emite un informe y se puede tomar medidas correctivas. Pero, como les digo, es bastante difícil de que un instrumento pueda llegar a tener problemas en el procedimiento. Generalmente se tratan de errores procedimentales. Los técnicos, los operadores, no llegan a conocer muy bien cuáles son los procedimientos a utilizar y dónde aplicar cada uno de los diferentes tipos de medición de puesta a tierra, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, del método de caída potencial. Este es el método que les digo más usado en el mundo. Lo utilizan todos los fabricantes. Eh, Generalmente se utilizan de 2 o 3 picas para poder realizar las mediciones, 2 o 3 jabalinas, ¿no? Pero con la única diferencia que en lugar de tener que mover las 4 picas, ya utilizamos una como referencia donde ya es nuestro electrodo de puesta a tierra, como nuestro electrodo principal de medición, donde se va a tomar en cuenta el valor de resistencia en este punto, y usamos 2 picas adicionales. Como les decía, las picas externas van a inyectar tensión para poder hacerse con un flujo de corriente y la tercera pica va a medir ese flujo de corriente, ¿no? Entonces,
Lo que nos indica la norma, por ejemplo, es que si vamos a tener un electrodo insertado a 2 metros de profundidad, la la pica interna debería estar a 15 metros de nuestro electrodo y la segunda pica debería estar a 25 metros de nuestro electrodo principal, ¿no? Eh, como mínimo, o sea, son valores que nos piden como mínimo. No podríamos estar más cerca de este valor, ni más para evitar problemas de concentricidad de áreas. Lo vemos en la diapositiva más adelante. Pero el hecho de colocar esas picas de esta manera lo que nos permite es evitar que tengamos cruces por las esferas de influencia y tener falsas lecturas, falsas mediciones, ¿no? Entonces, de esta manera es la que le aplica el método de caída de potencial, ¿no? Tenemos nuestro electrodo de aterramiento, nuestro electrodo principal que está aquí abajo en S1, nuestro sistema de puesta a tierra, y nuestro electrodo externo. Ambas van a inyectar tensión. Si se dan cuenta, existen estas capas de influencia, áreas de influencia que van a estar circundando nuestra malla, nuestras jabalinas, nuestros sistemas de malla puesta a tierra. Mientras más profundo se encuentra enterrado, obviamente va a haber mayor concentricidad, ¿no? Por eso es que nos piden también mayor espaciamiento, lo que nos indica la tabla. Si estamos a 6 metros, la primera 25, 40 metros. Entonces, es la regla del 62% que lo conocen muchos. Eh, y eso se hace por una razón muy importante. Al momento de hacer esta medición, tenemos que inyectar los equipos y vamos a medir la corriente que circula en la pica intermedia, ¿no? Entonces, a esta pica intermedia se va a hacer un proceso de medición, se le va a llevar para adelante y luego para atrás y tiene que haber una variación de lectura mínima. No debería ser muy grande la separación de la variación de lectura. Entonces, esta curva que ven acá, esta curva nos indica cuál es el efecto que vamos a tener de áreas concéntricas entre las picas de prueba, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no tomamos en cuenta estas reglas, si lo tenemos bastante cerca? Tenemos este problema de concentricidad, este cruce de áreas concéntricas. Entonces, al momento de hacer las mediciones, tomamos el modo puntual, pero moviendo para adelante y para atrás, vemos que existe una variación de lectura bastante alta, ¿no? Y esto ya es un error para nosotros. No estamos procediendo de la manera correcta a la medición. Entonces, siempre debemos respetar las reglas de separación. Hay tablas en internet, esta es la más, tal vez una tabla resumida, pero debemos respetar ese segmento de separación para evitar tener este problema de esa interferencia de las áreas concéntricas y tener falsas lecturas. Ok. Una de las grandes desventajas de este sistema de puesta a tierra por el método de caída de potencial, si bien es uno de los más usados, es que nos exige desconectar nuestra protección de puesta a tierra para hacer el procedimiento de medición. O sea, liberar toda la protección de nuestra planta, de nuestro sistema, de nuestros hospitales, etcétera, para poder hacer una medición de puesta a tierra. Entonces, es la única condicionante. Es el método más preciso, el método más usado, el método más fiable, pero debemos desconectar tierra. Y en muchos casos es imposible, es muy difícil, por no decir imposible, porque imagínense en un hospital cortar la protección de puesta a tierra, estamos jugando con vidas humanas, o lo mismo en un sistema de telecomunicaciones, en repetidoras que están en cerros, cortarlo y tener una descarga atmosférica, perdemos millones de dólares en cuanto a instrumentación. Entonces, hay que considerar las diferentes alternativas para medir puesta a tierra en relación a nuestra aplicación. Entonces, el método de caída de potencial es el método más preciso, pero necesitamos desconectar la tierra del sistema. Bueno, entonces hay otro método y que les decía que es uno de mis preferidos, el método de comprobación selectiva, que utiliza una pinza como un sensor, utiliza lo que es el método de caída de potencial con las picas, pero con la gran ventaja de que no tengo que desconectar mi sistema de protección. O sea, puedo yo hacer las mediciones siempre y mantener la protección de mis equipos del hospital empleando el método de caída de potencial, no, de comprobación selectiva. ¿Ya? Al igual que el método de caída de potencial, también se debe respetar la separación entre las picas internas y externas, respetar la medición de áreas concéntricas y, bueno, lo que se utiliza, por ejemplo, en la
pinza de inyección está por la parte superior y la pinza de sensado debería estar por debajo de esta pinza de inyección para que pueda capturar y medir el flujo de corriente y en base a eso hacer el cálculo y hallar el valor de resistencia de puesta a tierra. Entonces, este sistema es también un sistema muy preciso, muy fiable, pero como les digo, la ventaja es que no tengo que desconectar mi sistema de puesta a tierra, no tengo que dejar sin protección a mi instalación, al hospital o donde esté trabajando, no lo dejo sin protección. Está todo el tiempo en operación. Acá el único problema que tenemos es que podemos chocarnos con las frecuencias armónicas, ¿no? Si en el anterior caso, por ejemplo, liberábamos, obviamente no había nada de energía, no tenemos problemas con la frecuencia, por ejemplo, con una frecuencia cero en la cuenta que está circulando por tierra. En este caso sí estamos conectados con un equipo que puede inyectar frecuencias armónicas causadas por variadores de frecuencia, mucha carga electrónica que van a alterar y van a generar distorsiones en la forma de onda. Y obviamente, si usamos un equipo que va a tener una frecuencia bastante baja o que sea múltiplo en armónico, también va a generar errores. Entonces, generalmente, no digo siempre, pero generalmente se recomienda un equipo de múltiple frecuencia para que pueda medir usando este método de compresión selectiva, pero discriminando las frecuencias próximas a los armónicos para tener una medición mucho más precisa. Entonces, dentro de la gama de equipos también tenemos que considerar estas características al momento de adquirir un instrumento de puesta a tierra. Este método es muy usado, por ejemplo, por nuestros amigos de las subestaciones eléctricas de transmisión, porque además tiene un equipo que es un transformador de núcleo partido, que es como este sensor, pero de tamaño más grande, que colocan alrededor de las patas de las torres para medir también la resistencia. Ellos hacen mediciones en las 4 patas para ver el tema y bueno, suman los valores de resistencia y calculan el valor de resistencia equivalente total de puesta a tierra para la protección en esas torres de alta transmisión, de alta tensión. Y bueno, el método sin piques. Este es un método bastante sencillo, es más que una pinza para colocar alrededor del cable que va a conectar pues a tierra y mide lo que es el valor de resistencia, ¿no? No necesita picas externas, no necesitamos jalar cable ni tendidos, etcétera, porque el equipo solamente maneja una señal de inducción y lo va a lecturar ese variable eh, y va a poder determinar el valor de resistencia. Es un método sencillo, sí, es práctico, no necesita grandes equipos, pero tiene dos dificultades. Primero, que la precisión es mucho más, tiene un margen de error mucho más alto que el método de caída de potencial o tierra selectiva, ¿no? Y segundo, que debería estar conectado a un lazo, en un ciclo. Si existe este ciclo de corriente que vaya entre mi puesta a tierra de planta, de mi instalación, a nuestro tablero de distribución y este conectado por la línea neutro a un transformador de distribución que también esté conectado a una malla de puesta a tierra que generalmente está así. Entonces existe este circuito que es un lazo donde yo puedo considerar la medición de puesta a tierra. Pero en muchos casos tenemos estos transformadores a una distancia muy lejana o cuentan con otro tipo de protección aislada que impiden o que cierran este lazo, ¿no? Entonces, al no existir un lazo y hacer esta medición, nos puede mandar un error. Y en pantalla va a decir pues, seguramente error o valores bastante altos de resistencia. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras el uso de cada una de las técnicas. Obviamente uno tiene que ver dónde va a usarlas, dónde va a emplearlas para poder realizar la adquisición de los equipos y realizar las pruebas. Obviamente este tipo de pins es muy usado para la gente de distribución acá en las distribuidoras eléctricas porque para ellos saben que siempre van a estar en sus transformadores, van a estar conectados a tierra y además todos están enlazados por el neutro, no a grandes distancias y saben que generan estos ciclos, estos lazos, entonces tienen una herramienta bastante práctica para lo que es mediciones de puesta a tierra. Pero a nivel industrial pueden ocurrir muchas alteraciones que puedan romper este lazo y no tener mediciones adecuadas, ¿no? De la misma manera, los equipos más avanzados pueden hacer ese tipo de aplicación, puesta a tierra. Este, por ejemplo, es un equipo que tiene dos transformadores, no utiliza las picas, como pueden ver en la imagen. El primero es un generador, es una sonda que va a generar
una corriente inducida a una frecuencia ya sea controlada del instrumento, y el siguiente equipo es un sensor, o sea, el transformador y el sensor. Entonces, el equipo va a hacer circular esta corriente inducida y este equipo va a detectar y va a medir en el instrumento el valor de resistencia de puesta a tierra, ¿no? Esta pinza de acá es como que tener esos dos, pero en uno solo, ¿no? Porque aquí tiene también nuestro transformador y nuestro sensor, y la distancia de separación, bueno, en el otro es compacta, en este caso el fabricante exige que debe haber mínimo una separación de 10 centímetros entre las pinzas para una correcta medición. No se emplea estacas en absoluto, ¿no? Y bueno, hay una última, bueno, hay muchas más, pero hay una última de las aplicaciones que se puede hacer y considerar en último caso, porque debe ser lo que, como que no hay otra opción, es el método de puesta a tierra de dos polos, ¿no? En este caso vamos a hacer circular corriente, tanto por la pica o nuestra media de puesta a tierra, y usamos como referencia cualquier tipo de conector que esté conectado, de conducto que esté conectado a tierra, como pueden ver en este caso una cañería de agua, una cañería de gas, o pueden ser los cimientos de un edificio que tengamos acero conectado a tierra, para tomarlo como referencia, y bueno, hacer una medición de puesta a tierra, ¿no? Va a ser una medición con mucho más error, pero por lo menos podemos tener un valor aproximado. Pero la gran desventaja es que desconocemos cuál es el comportamiento de este material, porque aquí puede que sea desnudo, pero puede que acá le hayan puesto pintura anticorrosiva, que es lo más probable, y esa pintura anticorrosiva genera un aislante que no me permite generar un flujo de corriente y obviamente voy a tener lecturas erróneas, o que cambien, por ejemplo, el material que aquí sea cobre, pero aquí ya pasa a concreto, PVC, cualquier otro tipo, y obviamente vamos a tener mucha dificultad al proceso de medir. Entonces, se debería considerar como una última opción, pero se podría hacer, pero no se le recomienda mucho, ¿no? Entonces, basado en esta explicación, lo que pude hacer es un compendio de ver cómo seleccionar el método de prueba adecuado para una aplicación. Tenemos el método de caída potencial. Como les decía, es un método ampliamente aceptado, es el más usado en el mundo, cumple los estándares IEEE 81. Tenemos un control completo sobre la prueba, entonces nosotros vamos a poder saber exactamente la medición, pero debemos considerar algunas variables, como que es desconectar el sistema de protegido. Eso puede ser crítico para muchas industrias. Puede ser difícil instalar las estacas. Tenemos seguramente, yo he visto en N empresas que le vacían concreto por encima de la malla, y obviamente eso mismo reduce hasta la resistividad de terreno. Y bueno, peor todavía, tratar de colocar jabalinas sobre punto. Puede no haber un suficiente espacio, obviamente necesitamos, en función de la profundidad de malla, tener un espacio también para poder tender el cableado para mediciones, y obviamente es un poco moroso porque tenemos que tomar todas las previsiones de medición, puesta a tierra, clavar estacas, etcétera, para las pruebas, ¿no? Entonces tenemos grandes ventajas, pero también hay que considerar muchas cosas al momento de hacer las pruebas. El método selectivo, como les decíamos, cumple todas las ventajas de un método de caída potencial, con la gran ventaja de que no necesito desconectar el electrodo o sistema de puesta a tierra. Voy a estar todo el tiempo protegido, ¿no? La consideración la misma que del de caída potencial, porque igual no puedo entregar estacas, puede ser complicado, no puedo tener espacio para poder tender el cable de las estacas, y bueno, puede ser es un método moroso, ¿no? Porque hay que buscar diferentes puntos y después hacer un cálculo para tener el valor de resistencia equivalente. ¿Ok? Pero aún así no deja de ser un método muy eficiente y muy preciso. El método sin estacas es un método rápido, no necesitamos desconectar el sistema de puesta a tierra, no necesitamos clavar estacas, ¿no? Desventaja es de que asume que existe un camino paralelo de baja impedancia entre nuestra tierra y la tierra del distribuidor o un transformador. Asume, entre comillas, porque no sabe que existe eso. Y puede tener lecturas bajas en un sistema con lazo, con cables enterrados. Podemos generar incluso si existiera un cable que está pasando cerca de las líneas entre el área de influencia de nuestros mallas y la otra del transformador o del poste, y existe un cable que está cerca de esa línea, puede generar una conducción y también tener problemas en la medición, ¿no?
Y bueno, el otro método, que es el de dos polos, el último, no necesitamos clavar estacas, aplicación rápida, una medición bastante puntual, pero como les digo, no conocemos la integridad de nuestro electrodo auxiliar, no sabemos cuán íntegro es o si está yendo a tierra, qué profundidad, nada. No, no podemos asegurar que esté fuera del área de influencia, obviamente puede, al inyectar vamos a generar esferas de influencia entre ambos, y si se van a cruzar vamos a tener lecturas erróneas, y como se dice acá, debería considerarse como una última instancia, ¿no? Ahora, respecto al método de caída potencial y el método selectivo, este punto que dice que no es difícil instalar las estacas, existen algunos métodos que están documentados para poder usar estos métodos sin tener que clavar estacas, ¿no? Eh, Está tipificado, documentado, pero se puede usar planchas de cobre de 5 por 5 centímetros con un espesor de 2 milímetros a la distancia que nos pide. Eso sí, hay que respetar las distancias mínimas de operación, colocarlos con los cocodrilos y mantenerlos húmedos. Generalmente un paño húmedo con sal, colocarlo encima de las planchas de cobre y hacer las pruebas. Esas planchas de cobre van a simular tierras de puntos de referencia y podemos usar tanto el método de caída potencial como el método selectivo, ¿no? Está documentado, es un método válido, de hecho que lo hemos usado en bastantes edificios acá, donde habían puesta tierra y encima utilizaron concreto para los sótanos, parqueos, y obviamente tenían muchos problemas con la iluminación, con la parte de protecciones. Entonces, hemos visto el tema de puesta a tierra y bueno, no podíamos cavar el piso, pero lo que se hizo es usar las planchas de cobre y tomar mediciones para poder ver que su puesta a tierra era bastante alta. Y bueno, ellos han tenido que tomar un procedimiento después para corregir ese valor de puesta a tierra, pero sí se puede usar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Eh, Sitios de aplicación, por ejemplo, vamos a ver que nuestros sistemas de protección pueden ser conectados a una malla de puesta a tierra, una malla de ground, un neutral. Puede ser colocada también hacia los aceros de piso de construcción. Podemos colocarlo en nuestro sistema de puesta a tierra hacia la tubería de agua o mandarlo a lugares externos para poder conectar nuestro sistema de protección a tierra, ¿no? Este tipo de conexión, este acero está conectado al suelo, está en contacto con tierra. Esas tuberías están en contacto con tierra, esta va a ir a una malla, un tablero y va a ir también a tierra, etcétera. Entonces, te puedo colocar en diferentes puntos para ver una protección, ¿no? Obviamente, lo que siempre se recomienda es que tiremos todos hacia una jabalina, hacia una malla, por la integridad de de nuestro sistema. Porque como les digo, este puede tener pintura epóxica, pintura anticorrosiva, este acero puede estar rodeado por concreto y obviamente bajas niveles, aumentas tu valor de resistencia, etcétera, pero se puede usar de varias maneras, ¿no? Y a la derecha vemos los ejemplos de cómo usar los equipos. Primero, por ejemplo, usando el método de caída potencial, es desconectando todo el sistema de puesta a tierra, limpiamos todo y solamente vamos a medir del punto de protección y usar las jabalinas como referencia para hallar el punto de resistencia. El método de caída de tierra, perdón, sin picas, que vamos a usar las dos pinzas en los diferentes puntos para hallar valores de resistencia y obviamente en base a eso podemos tener valor de resistencia efectiva. Y el método de caída de potencial por tierra selectiva, ¿no? Si se dan cuenta, acá usamos la pinza, el sensor inductor, en todos los puntos, en el tablero que va a tierra, en la línea que va hacia las barras de suelo, en la línea que va hacia los ductos de agua, que pueden ser como referencia de tierra, en las líneas que van a externo. Entonces lo que se hace es tomar las mediciones en todos esos puntos y hacer una suma de resistencias en paralelo y tomar el valor medido de resistencia. Entonces, las aplicaciones se pueden dar en diferentes tipos o procedimientos de medición, siempre tomando en cuenta las consideraciones que se han dado en la charla anteriormente de cómo usar los métodos, ¿no? Aplicaciones principales, por ejemplo, es el método de subestaciones de repetidoras de energía de telecomunicaciones, ¿no? Generalmente tenemos para rayos, antenas que están colocadas en la misma red. Todo eso debería un sistema de puesta a tierra y generalmente usar el concepto de potencializar para tener cualquier problema de rayo eléctrico, descarga atmosférica, pueda descargar a tierra sin afectar a nuestro sistema de protección interna.
Instalaciones domiciliarias o industriales, podemos usar mallas en círculo, mallas en delta, dependiendo de cómo lo haga su calculista. En subestaciones eléctricas es importante porque manejamos señales de alta tensión que tienen que ir a descargar a tierra en caso de cualquier anomalía por protección. Y bueno, instalaciones domiciliarias en edificios, obviamente cada edificio tiene su pararrayo y además que todas las casas están conectadas a un medidor, van puestas a tierra para protección, entonces se hace las mediciones en diferentes puntos. Pues bien, voy a presentar algunos de los instrumentos que tenemos en Fluke. Bueno, aquí falta un modelo del 1621 que ha sido discontinuado. Tenemos noticias de que va a salir un nuevo equipo muy pronto que va a reemplazar la serie 1621, que es un equipo que hace mediciones de caída de potencial, bastante estándar el modelo económico, pero bueno, está ahorita en etapa de diseño y fabricación y vamos a tener pronto novedades con este equipo, ¿no? También tenemos la pinza 1630-2 FC. Esta ya es una evolución a la pinza 1630 que teníamos en Fluke. La primera pinza que es de diseño exclusivo de Fluke, en esta característica, de puesta a tierra. Y bueno, la ventaja es que se puede conectar por la aplicación Fluke Connect a un celular. Tiene ya registros, tiene memoria, se puede sincronizar incluso con reloj para pruebas del instrumento y registrar toda esa información desde el smartphone, mandar datos, compartir en equipos de trabajo, etcétera, con la aplicación Fluke Connect, ¿no? Y bueno, los dos equipos de la serie de la gama alta que manejamos, la serie 1623 y 1625, ambas físicamente tienen mucho parecido, salvo en los botones de operación y las perillas de selección. La gran diferencia es que el 1625, aparte de que tenga más botones de operación, este equipo opera con la múltiple frecuencia, ¿no? Maneja cuatro frecuencias diferentes de disparo. Este equipo, el 1623, dispara una señal a 48 voltios en DC a 128 Hz, ¿no? Para aplicaciones de medición de puesta a tierra. Pueden usar cualquiera de los métodos, está diseñado para cualquiera de los métodos de operación. Caída de potencial, tierra selectiva o sin picas, lo pueden hacer con este equipo, ¿no? Y la serie 1625, la más avanzada, que ya maneja el término de frecuencias múltiples y tensiones múltiples para una mejor resolución, discriminando la presencia de armónicos, ¿no? Ya hablamos con disparos en 24, 48 voltios en DC, con frecuencias que van desde los 96 hasta los 128 Hz. Entonces, el equipo es inteligente. Si detecta alguna anomalía, una señal que esté muy próxima a la frecuencia armónica de un eléctrico, va a discriminar esa señal y toma en cuenta los valores reales. De preferencia, este es el equipo que también más se ha vendido por las características del AFC o el controlador automático de frecuencia, y además que nos permite hacer pruebas individuales de frecuencia para determinar cuál es el error del armónico en falla. Entonces podemos seleccionar tipo de tensión y tipo de frecuencia para poder identificar el tipo de anomalía o de armónico que esté llevando problemas a nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces estas son por el momento los tres equipos que tenemos en disponibilidad para medición integral de sistemas de protección a puesta a tierra, ¿no? Además que los equipos 23 y 25, aparte de medición de resistencia de puesta a tierra, también nos permiten hacer pruebas de resistividad de terreno, con cualquiera de las dos opciones. Y bueno, también tenemos los equipos que son los comprobadores multifunción de instalaciones eléctricas. Principales aplicaciones que son, por ejemplo, en ya instalaciones domiciliarias, industriales, campamentos, porque si bien tiene la función de poder medir puesta a tierra, también me permite medir aislamiento y disparo de los diferenciales. Es una multifunción porque hace muchas aplicaciones para mediciones eléctricas, ¿no? Para protección. Tiene, por ejemplo, lo que es mediciones de tensión, frecuencia, resistencia de aislamiento hasta los 1000 voltios, que van desde los 100 hasta los 1000 voltios, pruebas de continuidad. Aquí vemos el tema de impedancia de lazo, tiempo de disparo diferenciales, corriente de disparo. El equipo, bueno, depende del modelo, hace resistencia de puesta a tierra. Con los accesorios, obviamente, con las picas y jabalinas, solamente puedo usar el método de caída potencial de este equipo, no hace otro tipo de métodos. Mide la secuencia de fases y un autotest, ¿no? Para verificar el funcionamiento del equipo. Y bueno, con esto llegamos a la final de la presentación el día de hoy. Agradecerles por su tiempo. Acá tengo en pantalla mis datos personales con los cuales uno puede ponerse en contacto con mi persona para su estudio de información, requerir material, etcétera, ¿no?
Pueden contactarme por WhatsApp, tienen mi número personal de WhatsApp, siempre estoy en contacto con las redes y también estoy activamente participando en redes como LinkedIn, Facebook o el Instagram. Y vamos a proceder a la lectura de las preguntas. No sé si María Luisa está al otro lado para ayudarme con las preguntas. Por favor, ¿qué se entiende por corriente espuridaria? Bien, al hablar de corrientes espurias, hablamos de corrientes residuales que están circulando por una línea neutro o que van conectados a tierra. Entonces, si un técnico hace una operación de medición de puesta a tierra y lo hace con cualquiera de los métodos, y un contacto accidental, puede tener un efecto de descarga por la presencia de esa corriente espuria, esa corriente residual que está circulando por línea. Ok, gracias, Caro. Otra pregunta que tenemos es, en el método de Werner, si las distancias son muy alejadas, la medición que realice puede que exista una variación en la resistencia. Pues muy bien. Lo que generalmente el método de Wiener nos indica que tenemos que respetar las distancias mínimas de medición, ¿no? Si al hacer mediciones en distancias mínimas de medición tenemos error, lo primero que se viene a la cabeza es de que nuestra jaulina está enterrada más adentro, entonces estamos teniendo problemas de áreas concéntricas. Tampoco se recomienda estirarle mucho, porque obviamente al estirar mucho las jabalinas en relación a la profundidad, vamos a tener un flujo mucho más bajo de corriente y una medición tal vez errónea. Entonces, lo que tratamos es de respetar la regla del 62% para mediciones de puesta a tierra, no en función a la profundidad de la malla. Ok, bendito. Bueno, pues bien, esta es la tercera versión de este seminario. Lo estamos grabando para poder subirlo en la página web para que puedan volver a escuchar la misma, puedan hacer un seguimiento. Eh, Hemos estado con varios cursos, están todos subidos en la página web de Fluke, ya María Luisa les va a indicar dónde es la página para la cual pueden ustedes acceder a los cursos. Este curso ha tenido bastante aceptación, por eso es que se ha lanzado una tercera versión. Y bueno, más que todo agradecerles por el tiempo brindado a todos ustedes el día de hoy por la mañana, darles, siempre indicarles que tienen en mi persona una ayuda en lo que pueda. Vamos a poder dar el soporte en cuanto a los procesos de medición o si requieren adquirir algún instrumento, lo hacen directamente por mi contacto que ven en pantalla. Y agradecerles nuevamente por el tiempo brindado el día de hoy. Por mi parte, muchas gracias, que tengan muy buen día.